Buenas noches. Este video está hecho para la materia de ecuaciones diferenciales, la unidad 2, tarea 2, a cargo de la tutora Camila Andrea Segura. Soy el estudiante Cristian Ortiz Henao con el código 94540979 del grupo 100412167. Eh, para la sustentación de esta unidad 2 he seleccionado el ejercicio 2 de ecuaciones diferenciales no homogéneas pertenecientes del literal C. Entonces, el enunciado dice así: solucionar la siguiente ecuación diferencial de orden superior no homogénea. Entonces, en este caso, la seleccionada por mí es esta que dice doble y doble derivada menos 2 por derivada de y más y igual a x al cubo. Entonces, listo, para desarrollar esta ecuación, entonces lo primero que tenemos que hacer es expresarla de forma homogénea, es decir, que debemos igualarla a cero. Luego, pues tenemos que plantear que la solución para este caso va a ser que y sea igual a exponencial de m por x. ¿Listo? Es lo que se va a desarrollar. Entonces, como tenemos planteado que es una ecuación de segundo orden porque tiene doble, digamos, derivada, entonces debemos derivar dos veces esta solución. Entonces, la primera derivación nos da como resultado m por exponencial a la mx, y la segunda derivada nos daría m al cuadrado por exponencial a la mx. Listo, una vez tenemos estas dos derivadas, entonces lo que procedemos es hacer el reemplazo según la expresión que tenemos homogénea. Entonces vamos a reemplazar este y2, esta doble derivada de y por el valor que nos entregó acá, y esta derivada de y por el valor que nos entrega acá. Entonces ahora, haciendo el reemplazo, nos da que es igual a m al cuadrado exponencial a la mx menos, en este caso, 2 por m a la mx, que sería la derivada de y, más exponencial a la mx igual a 0, que este es y. Entonces, resolviendo esto, nos da que es m al cuadrado por exponencial de m a la de mx menos 2 por m exponencial a la mx más exponencial a la mx igual a 0. Factorizando, sacando factor común, nos da esta expresión: m al cuadrado menos 2m más 1 por exponencial a la mx igual a 0. Como podemos ver, aquí se ha conformado una ecuación de tipo cuadrática. Entonces, en este caso vamos a utilizar, para resolver esta ecuación, debemos identificar que la ecuación cuadrática es de la forma a la x al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, para esto utilizamos esta expresión que nos dice que para resolver esta ecuación cuadrática debemos utilizar esta que dice menos b más menos por la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido en 2 por a. Entonces debemos identificar primero cada uno de estos incógnitas. Entonces tenemos que a, en este caso, es igual a 1, teniendo en cuenta esta forma. Vemos que es 1. B en este caso sería menos 2, que tenemos acá, menos 2. Y C sería igual a 1, que es este que está acá. Entonces vamos a resolverlo. Entonces simplemente se reemplazan los valores y se ejecuta la matemática. Toda esta operación matemática nos entrega que finalmente m es igual a 1. Entonces, ¿cuál es
esa m es la de la expresión o la solución planteada al inicio, que se dice que es igual de la forma y igual a e a la m por x. O sea que esta m va a valer 1. Entonces, para poder encontrar el tipo de raíz que maneja esta expresión, vamos allá a lo que se llama el factor discriminante. ¿Qué dice el factor discriminante? Que la expresión que está interna en esta fórmula de la ecuación cuadrática, la expresión que está dentro de la raíz, tiene unas condiciones. Entonces dice que si esa expresión como resultado me da un valor menor a cero, entonces se trata de raíces reales distintas. Digo, mayor a cero es igual a raíces reales distintas. Si es igual a cero, son raíces reales repetidas, y si es menor que cero, son raíces complejas conjugadas. Entonces, evaluando, reemplazamos los valores que determinamos anteriormente, hacemos esta matemática, menos 12 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Esto nos da que es 4 menos 4 y es igual a cero. Como el resultado es igual a cero, entonces son raíces reales repetidas, como lo dijimos acá, raíces reales repetidas. Entonces, para ese tipo de raíces se utiliza la forma y igual a constante 1 exponencial a la x más constante 2x exponencial a la x. Haciendo el reemplazo con el valor que ya sabemos que es m igual a 1, entonces nos daría que la d homogénea o la forma homogénea es igual a constante 1 exponencial de x más constante 2x por exponencial de x. Ya sabemos que m es igual a 1. Ahora, retomando esa ya hicimos una parte. Entonces, ahora retomando la expresión inicial, tenemos que ya resolverlo, la solución particular, o sea, YP. Ese YP, entonces, para poder hacerlo, vamos a evaluar algo primero que todo, y es que la función polinomial es de grado 3. Como aquí lo indica, dice que todo esto es igual a x al cubo. Entonces, como es de grado 3, debemos tener en cuenta que la función se iguala, el YP es de la siguiente forma polinomial: ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Entonces, en este caso, pues se procede a derivar. Entonces dice que se deriva dos veces de forma consecutiva y las letras representan constantes. Entonces, si derivamos, entonces tenemos que la derivada de ax al cubo nos da 3ax al cuadrado. La derivada de bx al cuadrado nos da 2bx. La derivada de cx es c. Y la derivada de d sería 0 porque es un constante. Entonces, ahora volvemos a derivar nuevamente. Entonces, la derivada de 3ax al cuadrado es 6ax. La derivada de 2bx es 2b. La derivada de c es 0 y la derivada de 0 pues es 0 porque son constantes. Entonces ahora vamos a reemplazar estos valores derivados en la ecuación original. Entonces tenemos que la doble derivada de y es igual a 6ax más b. Entonces la ecuación original decía que es y doble derivada de y. Entonces la primera se pone acá. Menos 2 por sería la primera derivada, la que nos da aquí. 3ax al cuadrado más 2bx más c. Y luego sería más, en este caso, y p, que es ax al cubo más bx al cuadrado más x más d igual a x al cubo. Bueno, después de tener eso, pues hacemos la operación matemática, resolvemos los paréntesis. Entonces el 2 multiplica toda esta expresión.
Esto sale del paréntesis y nos queda esta forma. 6ax más 2b menos 6ax al cuadrado menos 4x menos 2c más ax al cubo más bx al cuadrado más x más d igual a x al cubo. Entonces lo que hacemos es proceder a agrupar términos en función en función de las x. Entonces aquí tenemos que las x comunes, entonces x al cuadrado, tenemos x aquí en 6ax más menos 4x más x, entonces vamos a hacer la agrupación. Entonces ax al cubo queda solo porque no tiene otra expresión que tenga x al cubo. Entonces menos, aquí sacamos el factor el común, nos da x al cuadrado, entonces esto nos da 6a más b. Luego sacamos aquí factor común x, nos da 6a menos 4b más c. Y pues acá simplemente es una agrupación del resto de incógnitas que nos da 2b menos 2c más d. Y todo esto igual a 1 por x a las 3, que es la expresión. Luego lo que hacemos es una simplificación. Pues digamos que esta simplificación nos da que pues, este x a la 3 se vaya con este x a la 3. La x a la 3 se va con este x a la 3. Nos quedaría a menos x al cuadrado por 6a más b más x por 6a menos 4b más c más 2b menos 2c más d igual a 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, en este caso, lo que debe formular ahora es un sistema de ecuaciones, el cual lo que se va a encargar es de hallar esos valores de las incógnitas. ¿Listo? Entonces, eh, lo que se hace es cada uno de estos paréntesis se iguala a 0. Entonces, como lo tenemos acá abajo, entonces tenemos la expresión 2b menos 2c más d igual a 0. Tenemos la expresión 6a menos 4b más c igual a 0. La expresión 6a más b igual a 0. Y finalmente a se iguala a 1, que es la otra expresión que tenemos después del igual. Entonces, como ya sabemos que a es igual a 1, entonces reemplazamos. Empezamos por este que sería 6a, entonces menos 6 por 1 más b. Luego esto nos da que es menos 6, 0 igual a menos 6 más b. Y luego despejando, entonces tenemos que resolviendo para b, pasamos el 6 al otro lado, nos da que b es igual a 6. Ahora, como b es igual a 6, vamos a encontrar el valor de c. Entonces simplemente reemplazamos, entonces donde iba b, va a ir el 6. Entonces 0 igual a 6 menos 4 por 6, que es el valor de b, más c. Entonces luego nos da que 0 es igual a 6 menos 24 más c. Resolviendo la matemática nos da que 0 es igual a menos 18 más c. Pasando el 18 al otro lado del igual nos da que 18 es igual a c, o sea que c es igual a 18. Ya tenemos el valor de c. Y finalmente, entonces para hallar el valor de d, tenemos que reemplazar c. Entonces aquí tenemos que 0 es igual a 12 menos 2 por 18, que fue el valor de c, más d. Luego entonces matemática, entonces tenemos que 0 es igual a 12 menos 36 más d. Y entonces luego nos da eso menos 24 más d, pasamos el 24 al otro lado del igual. Y esto nos da que d es igual a 24. Ahora, ya listando los valores hallados, tenemos que a es igual a 1, b es igual a 6, c es igual a 18 y d es igual a 24. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar todos estos valores de la forma polinomial del grado 3. Entonces, ¿cuál era esa forma? La que dice que yp es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Como ya tenemos los valores de a, b, c, d, entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces, donde va a, va 1, donde va b, va 6, donde va c, va 18 y donde va d, va 24. Resolviendo los paréntesis, pues ya nos queda esta forma, que yp
es igual a x al cubo más 6x al cuadrado más 18x más 24. Finalmente, como la solución general de este tipo de casos es y igual a la y homogénea más la solución particular o yp, entonces, como ya hemos hallado YH, ya tenemos YP, lo que hacemos es reemplazar. Tenemos que Y es igual a constante 1 exponencial a la x más constante 2 x por exponencial a la x. Todo esto más x al cubo más 6x al cuadrado más 18x más 24. Y ya finalmente, pues sacando la expresión de los paréntesis, tenemos lo mismo, que la solución de esta ecuación es y igual a constante 1 exponencial a la x más constante 2 por x exponencial a la x más x al cubo más 6x al cuadrado más 18x más 24. Entonces, de esta forma se resuelve esta ecuación de orden superior no homogénea. Gracias por su atención.